Y bueno, déjenme le platico que el día de hoy se va a poner muy buena la cosa, ya que tenemos la fortuna de tener un invitado de lujo en cuanto a la estatura política del Estado. Y me refiero al exdiputado, expresidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Estatal, además expresidente estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo Martínez, al que le doy la bienvenida y le agradezco su tiempo para esta entrevista. Eduardo, bienvenido. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias a tu auditorio, gracias a los que nos ven, a los que nos siguen a través de estas plataformas de Hola Multimedios y desde luego de Hola Noticias. Muchas gracias, buenas noches. Encantado de estar aquí nuevamente. Quiero comentar que es la primera entrevista a la cual asisto prácticamente después de un año que concluí. Eso es lo que te iba a preguntar, como diputado. Después de una ausencia en medios de comunicación en el ámbito político, por lo menos aquí en el Estado, me imagino que has estado ocupado. ¿Qué es lo que te hace regresar a los medios de comunicación? ¿Qué es lo que te hace reinvolucrarte en la política? ¿Por qué alzas la voz esta vez? Bien, primero quiero que la actividad política, para algunos lo vemos como una actividad profesional, una actividad de vida, o por lo menos de una parte larga de nuestra vida, como un periodo largo de nuestra vida. Pues después de alrededor de 12 años de conducir al PAN, primero como presidente del comité municipal, luego como presidente del comité estatal, posteriormente tener el cargo de presidente del Congreso en 2 ocasiones como diputado. Merecía también un descanso, es natural, ¿no? En este tiempo pues concluí una maestría en Derechos Humanos. Obviamente nos dimos un tiempo en familia para poder salir, visitar algunos lugares que con el trabajo era prácticamente imposible ausentarse de repente de la ciudad mucho tiempo, porque siempre había que estar pendientes del trabajo permanentemente, básicamente no había vacaciones, pero pues ya estamos de vuelta, Pepe, porque aparte creo que los que llevamos muchos años en Cancún, en el estado, hemos venido de otras ciudades, como mi caso, y yo radico desde 1993 aquí en Cancún, pues vemos que las cosas no están bien, y creo que es un deber que uno tiene, un deber moral de alguien que ha tenido la posibilidad y la oportunidad de estar en el servicio público, de levantar la voz. Y lo que estamos haciendo es levantar la voz por Cancún, porque es necesario que los ciudadanos se involucren, porque es necesario que externen lo que en corto se dice en los cafés, lo que se platica en los comercios, lo que se platica entre las madres de familia, entre los padres de familia, de la situación tristemente de inseguridad que estamos viviendo en Cancún. Estamos previo a un proceso electoral y creo que es momento en que la gente tiene que empezar a reflexionar qué es lo que quiere para Cancún, qué es lo que ha tenido al día de hoy. Y no me refiero a su esfuerzo personal, porque Cancún está hecho de hombres y mujeres que han venido literalmente a trabajar de sol a sol para salir adelante. Pero qué es lo que queremos como ciudad, cómo queremos que siga creciendo la ciudad y si es justo tener estos números tremendamente altos en materia de inseguridad. ¿Cómo ve Eduardo Martínez a Cancún? ¿Cómo vislumbra esa visión que tiene Eduardo Martínez de cómo debería ser Cancún? Pues yo creo que Cancún debe ser como el Cancún que nos sedujo cuando venimos. Un Cancún con oportunidades laborales, un Cancún que para muchos les generó una mejor condición de vida de donde venían. Eso está claro, porque además venían y luego se traían a la familia y luego a los amigos, porque ha habido mejores condiciones para tener un empleo bien pagado, para tener ciertos satisfactores básicos. Pero ya es momento que Cancún también se plantee si quiere seguir siendo una ciudad de primer nivel para el turista y ser una ciudad o seguir siendo una ciudad de cuarto nivel para el ciudadano. Yo lo que creo que los ciudadanos en Cancún nos merecemos servicios públicos de primer nivel. Merecemos una seguridad pública de primer nivel, una recoge de basura de primer nivel, un transporte público de primer nivel, como lo tenemos, por ejemplo, los que somos de la península, lo tenemos en Mérida, que está a 320 kilómetros, a 2 horas y media de aquí, y es totalmente otro mundo. ¿Por qué Cancún? ¿Por qué los cancunenses nos debemos resignar a saber que vamos a vivir en medio de la inseguridad? Literalmente, y ahorita está pasando con este problema de la basura repetitivo, reiterativo en Cancún, que tiene que ver con el rebosamiento de relleno sanitario, la crisis en el sistema de vialidades, en el sistema de transporte público. Y yo lo que creo que tenemos que empezar a ver y tenemos que empezar a analizar.
¿por qué no aspirar a tener una ciudad para los ciudadanos, para los que vivimos aquí, para los que trabajamos aquí, con servicios públicos de primer nivel? Porque presumimos mucho la zona hotelera. Claro. Pero debemos de tener también una ciudad con ese nivel. La ciudadanía, a tu manera de pensar, no está viendo esto, o ya están conformes con lo que se tiene, o es lo mejor que aspiran. No, yo creo que Cancún se ha hecho por ciudadanos, por hombres, por mujeres que han apostado a un mejor futuro. No por ciudadanos conformistas, por ciudadanos que luchan, que salen todos los días, que generan mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. Pero de repente la poca participación o el poco involucramiento en las decisiones del gobierno han llevado a Cancún a tener gobiernos que literalmente han dejado de pensar en los ciudadanos. Claro. Yo te pongo un ejemplo. El transporte público, para los que nos ven. El problema de las combis, el problema de los taxis, el problema de los mototaxis, el problema de los transportes públicos comúnmente conocidos como Autocar, Turicún, TT, todo esto. La autoridad ya no está pensando en cómo los obliga, porque es su deber, son concesiones, a prestar un servicio de excelencia y de primer nivel a sus ciudadanos. La autoridad se sienta a arreglar los intereses de ellos, los transportistas, cuando lo que debe voltear a ver es el interés del ciudadano que a diario toma este transporte público. Entonces, cuando la autoridad deja de pensar en lo importante, en lo que necesita el ciudadano y solo piensa en cómo soluciona sus temas de sus intereses propios, entonces se empieza lamentablemente a ir bajando el nivel de los servicios públicos. Y es lo que ha pasado en los últimos años aquí en Cancún. En Cancún, el tema de la basura, el tema del transporte público y sobre todo el tema de la seguridad ya no es una prioridad para los gobiernos. Han dejado de ser una prioridad para los gobiernos y se han convertido únicamente en una manera de administrar los problemas y los intereses mismos que se generan en torno a las autoridades municipales. No te pregunto cómo lo harías tú. Te pregunto qué es lo que no harías. Pues lo que no haría es poner en un segundo lugar al ciudadano. Okay. Lo que no haría sería debatir los intereses de las empresas transportistas por encima del interés del ciudadano o de las empresas recogedoras de basura o de los concesionarios de la recogida de basura. Yo dejaría de estar viendo los intereses de ellos y vería el interés del ciudadano. Y entonces la empresa que pueda adecuar a los intereses de los ciudadanos sería la empresa o serían las empresas que podrían prestar ciertos servicios públicos municipales. Claro. Y otra cosa importantísima, Pepe, la prioridad se ve en cómo tú inviertes el dinero de un ayuntamiento. El ayuntamiento de Benito Juárez tiene un presupuesto, no sé, 5,000, 6,000 millones de pesos y no es posible que no tengan, por ejemplo, dinero para que tengamos semáforos que funcionen. ¿Cuántos semáforos atraviesas todo el día en la ciudad? ¿Cuántos funcionan? ¿Cuántos no funcionan? ¿Cuántos pasan del rojo al verde? ¿O del verde al rojo? ¿Cuántos ni siquiera se ven? ¿Sí? Entonces, no es posible que con tanto recurso no sean capaces de atender las necesidades básicas de una ciudad. Repito, se dice que Cancún es del primer mundo, destino de excelencia mundial, la marca más posicionada en Latinoamérica y a nivel internacional de México. Pero la ciudad está muy lejos de ser eso. Mencionaste seguridad, un tema complejo para todo el mundo. La papa caliente, todo el mundo quiere pasar a alguien más. ¿Cuál sientes tú que sería? Pues sí, hay que revisar. Yo lo que digo es que hay que revisar el presupuesto. Además te voy a decir, la seguridad tiene que ver con un orden en la ciudad. Si una ciudad no está ordenada, si tú vas aquí por cualquier calle y te encuentras que en la calle en donde debe pasar un vehículo está instalado, por ejemplo, un puesto de verduras, o el mecánico puso sus carros a reparar en la vía pública, eso no es un orden. Por supuesto que no es un orden. Si la ciudad se logra ordenar, es decir, el comerciante debe estar en los lugares aptos para ejercer actos de comercio. La calle debe ser para los vehículos que van a transitar. El servicio público debe tener sus encierros. No puedes tener paraderos, el caos que se arma, por ejemplo, en Plaza de las Américas, tú lo conoces. Claro. ¿Sí? No puedes tener un caos en el servicio público, porque no hay orden. Y donde no hay orden, hay desorden. Y donde hay desorden,
es muy fácil que la gente mala vaya a delinquir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar la ciudad, ordenar los servicios públicos y desde luego, porque es un tema de dinero, invertir en seguridad pública, pero una inversión permanente, no una inversión que cada 3 años que llegue un gobierno dice ya traigo tantas patrullas y ya. Y esas mismas patrullas se van a deteriorar todos los 3 años y cuando se van dejan sin patrullas al municipio. Y eso lo hemos escuchado constantemente. Lo hemos visto, sí, claro. Siempre es el pretexto. Entonces, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sobre todo que el ciudadano, no porque lo esté diciendo Eduardo Martínez, que el ciudadano analice si esa es la ciudad con la que soñaron vivir cuando vinieron a Quintana Roo. Si esa es la ciudad que se merecen, después de todo el día estar prestando servicios públicos de primer nivel, regresar a una realidad en su colonia, en su fraccionamiento, porque ahora es pareja la delincuencia, ¿eh? Antes se decía que en zonas conflictivas, sí, hay zonas muy conflictivas, pero hoy tú puedes ser víctima de la delincuencia en cualquier parte de la ciudad, en un fraccionamiento, en una privada, en las regiones, en un centro comercial, en un cajero, por donde te des la vuelta, estás corriendo hoy un riesgo en Cancún, y eso me parece que no es a lo que le apostamos a los que venimos en Cancún. El paraíso debe ser para el turista, pero sobre todo para el ciudadano también. Ok. Vienen tiempos electorales, alzas la voz por Cancún. ¿Eso quiere decir que estarías buscando una candidatura por parte de Acción Nacional o por parte del Frente en este caso? Yo creo que insisto, es un deber, en este caso de Eduardo Martínez, levantar la voz. Pero a mí lo que me gustaría es que otros también alcen la voz. Que otros actores políticos, sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de miedo, no es tiempo de quedarnos callados, levantemos la voz, insisto. Es los ciudadanos, los diferentes, y lo que se dice en cafés, lo que se dice en restaurantes, lo que se dice en convivios, que es el temor de la inseguridad de los malos servicios, se pueda exteriorizar. Porque esa es en la medida, finalmente, Pepe, en que todos podemos abrigar una causa común, que es construirle un mejor futuro a Quintana Roo. A mí me interesa ser una parte activa en el proceso que viene, ¿sí? Levantando la voz, señalando. Y así espero que muchos otros puedan también levantar la voz. Yo digo que esto de la política a veces, y más en gobiernos, como sucede en Quintana Roo, donde parece que todo es bonito y que todo está bien y que nadie dice nada, porque si dices algo contrario a lo que está pasando en gobierno, parece entonces que estás aguando la fiesta. Y es como el baile. Y ahí los que acostumbran ir a la disco, a los bailes de los 15 años, de las bodas, ya saben, de los convivios. Todos tenemos ganas de bailar, pero nadie se atreve a ser el primero en la pista. En cuanto sale el primero en la pista, se llena la pista. Sí, claro. Esa es la realidad. Entonces, si a mí me toca ser el primero en la pista, aquí estoy. Y ojalá y la pista se llene de actores políticos, de líderes sociales que quieran un cambio en Cancún, que quieran, como yo, un mejor futuro para Cancún. Y entonces sí, tenemos mayoría y las cosas podrán suceder. Ok. A ver, Eduardo, déjame te pregunto, ¿no? Ya aprovechando que estás aquí, aprovechando, no sé si quieres mencionar algo más acerca de... Nada. Veo que traes tu periódico aquí. Andando, caminando, visitando, escuchando y corroborando algo que está claro, que es el tema de un descontento. Aparte de ser los padrinos en esta cuestión de que te reúnes con medios de comunicación, que lugar donde te agradecemos mucho la distinción, ¿cómo vas a seguir alzando la voz por Cancún? ¿Cómo se va a hacer eso? Expresando sin ningún cortapisa, expresando sin ningún temor, expresando sin ningún miedo y sobre todo platicando con ciudadanos. Estamos teniendo reuniones vecinales, estamos caminando los fraccionamientos, las colonias, porque es importante que escuchemos lo que ya sabemos. Claro. Pero a veces no entiendes el nivel de temor que hay en algunas colonias. La anécdota de alguien ya le pasó algo, la casa que está toda enrejada, es toda porque está protegida, porque te dice, mira, ve cómo vivo, tú crees que aquí está bonito, mira cómo vivo, porque eso produce la delincuencia. Entonces, yo levantando la voz, invitando a otros compañeros, he escuchado que otros compañeros de otros partidos, líderes sociales han expresado, yo creo que es importante que ya en Quintana Roo, en Cancún, pueda aterrizar el esfuerzo que Xóchitl está haciendo a nivel nacional. Pues Xóchitl es nuestra precandidata del Frente Amplio por México y que es importante que ya en Cancún, un Frente Amplio por Cancún, un Frente Ciudadano por Cancún, también levante la voz para dar prácticamente el banderazo y ya entonces podamos todos en equipo, junto con nuestros dirigentes de los 3 partidos que forman este frente,
podamos, valga la redundancia, hacer frente a esta situación que viene y a sacudir al ciudadano de Cancún, a que voltee a ver y que reflexione si esto es lo mejor para Cancún, lo que está pasando, o lo mejor es el futuro que puedan tener, ¿sí?, en el momento que ya se abran oficialmente los procesos electorales locales en Quintana Roo. Esta posición que estás tomando en este momento no es nueva para mí, y no es nueva para mí porque yo te he visto haciendo esto desde la oposición. Así es. Cuando eras parte de la oposición. ¿Qué ha pasado con la oposición? ¿Por qué tendría que venir a Eduardo Martínez a alzar la voz y ser de los primeros que alza la voz? Eso tengo que decirlo. No ha habido críticas de ningún tipo de oposición de estos temas que tú estás diciendo, o por lo menos no tan puntuales y tan certeros como lo estás haciendo en este momento. ¿Qué está pasando con la oposición? Hablemos primero del Estado. Mira, es normal, venimos de perder una elección local. Venimos después de haber logrado en 2016 una alternancia en Quintana Roo, es decir, haber derrotado a un partido que había gobernado todas las veces habidas y por haber en Quintana Roo hasta 2016. Es normal que cuando se enfrenta a una derrota, pues las condiciones normalmente de un partido, en el caso de Acción Nacional, pues quedan debilitadas. Eso es perfectamente normal. Ya llevamos un año donde me parece que el esfuerzo de los partidos ha empezado a verse, una mayor organización, reestructurándose por dentro. Yo siempre he creído que primero hay que estar fuertes por dentro para poder aspirar a ser fuertes hacia afuera. Entonces, me parece que eso ya se ha cumplido, por lo menos en el tema del PAN, pero ya tenemos que ver a lo que viene, ¿no? Y me parece que, por eso insisto, que ya los partidos que conforman el Frente Amplio por México puedan también a nivel estatal y a nivel local, lo que es Benito Juárez, Cancún, ya ponerse, dar la cara, es decir, salir públicamente y decir, aquí también hay un frente. Como hay en México, aquí hay un frente que respalda primeramente a nuestra precandidata Xóchitl. Okay. ¿Sí? Porque eso, en automático, ¿qué te va a hacer? La sociedad civil que han demostrado su afecto, su interés por Xóchitl, inmediatamente va a decir, bueno, ya en Cancún también hay un frente. Ya en Cancún están los referentes de Xóchitl. Y entonces sí, empecemos a ver y a valorar a los liderazgos locales que quieran ser parte de ese frente y que eventualmente quieran encabezar, y no solo de los partidos, también de la ciudadanía. Entonces a mí me parece que los partidos tienen sus tiempos estatutarios, sus tiempos legales, pero el tiempo político en este momento en Cancún es de alzar la voz, y lo tenemos que hacer todos. Líderes formales de los partidos, líderes, si lo quieren ver así, morales, o gente con experiencia, ¿sí?, o gente que ha ocupado cargos y que hoy tiene que levantar y dar la cara por Quintana Roo y particularmente por Cancún. Con este frente único que se está dando a nivel nacional y se pretende, hasta donde tengo entendido, que se replique esto a nivel estatal y municipal, hay candidatos en Quintana Roo, hay candidatos en Cancún de los diferentes municipios a la altura de Xóchitl, por ejemplo. Es figura nacional, ¿no? Eso es a lo que me refiero. O sea, yo creo que el gran miedo de la ciudadanía en ese aspecto es, no, va a venir el PAN o el PRD, o va a venir la oposición, son los mismos de siempre, la misma gata revolcada. ¿Se pretende eso? ¿Se pretende, a tu visión, qué es lo que se debería hacer como partido, como frente? ¿Se debería de buscar a la sociedad civil? ¿Se debería de buscar a quién? Sí, yo creo que se tiene que buscar actores de la sociedad civil que estén dispuestos, que quieran, que entiendan que la profesión o el oficio de ser político no es fácil, porque así como de repente señalan a los políticos, pues a veces el ciudadano no quiere ser señalado en algo, pero cuando estás de este lado, tienes que estar abierto a escuchar esos señalamientos y enfrentarlos. Entonces, sí hay que invitar a la sociedad civil, me parece que es primordial. Sin la sociedad civil organizada, sin los ciudadanos que no tengan una militancia partidista, sin ellos es imposible lograr un cambio en México. Se necesita de ellos. Y creo que también ellos necesitarán de la experiencia de los que están en la función pública o han estado en la función pública. Y entonces sí, cuando hay esa comunión entre la sociedad, entre el ciudadano que no milita en un partido con los que militamos en un partido, pero entendemos que tenemos que ir hacia un mismo objetivo, entonces sí se dan los grandes cambios, como se dio en el 2000, por ejemplo, con Fox. Claro. Y así se da como ahora con Xóchitl,
que bien dicen, pues en mayo era poco conocida. Que antes de y al cabo en 3 meses la propia ciudadanía la puso donde el estaba. reclamo de la ciudadanía dice, no, pues es que no hay quien me convenza, o sea, no hay quien me inspire, no hay quien me excite para ir a esta contienda electoral, y de repente sale un garbanzo de libra, Xóchitl Gálvez, y que el hecho de que no le permitan entrar a Palacio Nacional la vuelve... Así es. Es decir, sí podemos, o sea, sí se puede. Yo, por eso insisto y reitero, yo levanto la voz, pero quiero que más la levanten, porque en la medida que más ciudadanos, de manera decidida, levanten la voz y quieran participar, es en la medida donde podemos encontrar una Xóchitl cancunense. ¿Quién dice que no? Claro. Sí, ¿por qué no? Puede estar ahí. Cuestión de que levanten la mano, levanten la voz. Claro, no es fácil, porque el que es empresario, el que dirige un comercio, pues su trabajo le absorbe todo el día, ¿no? Y más ahí del vaivén político, pues él lo que quiere es cuidar sus intereses de su trabajo, de sus empleados y todo. Pero yo creo que los sacrificios que tienen como objeto tener un mejor país, tener un Cancún seguro, un Cancún ordenado, valen la pena. Ni el ciudadano está solo, ni nosotros nos debemos sentir solos, Pepe. Tenemos que ir en un mismo frente, todos unidos, cada quien desde la trinchera que le toque, pero fundamentalmente empujando hacia el mismo lado. Y ese lado es la esperanza que hoy está en manos de Xóchitl, que está en manos de los que apoyamos a Xóchitl y que estará en manos de los que decidan, ya sea a través de un cargo público, de una campaña o empujando desde la sociedad civil, empujar este cambio que se requiere en México y particularmente en Cancún. Lalo, 2 preguntas más. Una, tú estuviste como parte de la 15ª y 16ª legislatura en el Congreso del Estado. ¿Cómo ves el Congreso? Esa sería nuestra primera pregunta actualmente. ¿Cómo ves a nuestro Congreso actualmente? ¿Y cómo ves también al partido oficial? Pues mira, el Congreso, yo soy muy respetuoso de los tiempos de cada quien, pero hay una serie de reformas que se hicieron en la 15ª cuando llegamos, que abrimos el Congreso a la sociedad, que lo abrimos a la transparencia y que impulsamos iniciativas, cambios en las leyes que fueron a poner al día a Quintana Roo de otros estados o del país. Es decir, se generó una agenda democrática abierta donde el ciudadano opinaba, donde se introdujeron las iniciativas ciudadanas, donde modificamos temas como las entregas de las licencias de alcohol, que ya no es un acto arbitrario de un gobernante, el tema de las entregas de placas de taxi, modificamos horarios de venta de alcoholes para que no siga siendo una cantina de 24 horas, no la zona turística, sino que cualquier región de la ciudad era una cantina de 24 horas. Se fue avanzando, se le dio más poder al ciudadano, como se hablaba, y ahí están esas grandes reformas. Han tenido ciertas modificaciones, pero en lo fundamental, ahí están esas reformas, que no se han aplicado como debiera ser. Lo que te trato de decir es que cada congreso tiene su momento histórico en el que le toca participar. El momento histórico que le tocó a la 15ª, que me tocó junto con otros compañeros encabezar, era un momento histórico de cambio, de alternancia, y que tenías que poner al Congreso de Quintana Roo al día y a la vanguardia en materia de transparencia, en materia de participación ciudadana y en materia de rendición de cuentas, y creo que lo hicimos y lo hicimos bien. Ya después, los demás congresos pues tienen que ser juzgados en el momento que les toca. Hoy es un congreso oficialista, como se dice, en el que yo estuve, nadie tenía una mayoría por sí solo, hoy se tiene una mayoría, y creo que ha pasado de repente, salvo las voces de la compañera Cintia Millán, que es de Acción Nacional, de Candy, que es del PRI, que son las 2 únicas voces discordantes, que pueden señalar ciertas cosas. Todo lo demás es, como se dice, un oficialismo, y está comprobado que el oficialismo sin contrapesos no sirve, no da buenos resultados. Podrán hacer algunas cosas buenas, pero en términos generales, al no tener contrapeso, es muy fácil que se equivoquen en ciertas decisiones. Pero bueno, al final del día, pues ellos como nosotros podremos ser valorados ya pasado el tiempo y en comparación de anteriores legislaturas. Te preguntaba por Morena y te amplio la pregunta. ¿Morena es invencible? No, no es invencible. A ver, yo le quiero decir a quien me está viendo algo muy sencillo. Se los pongo así, numéricamente, casi con peras y manzanas, como decíamos en la primaria. En Cancún, de cada 10 ciudadanos que pueden ir a votar, solo van a votar normalmente 4.
Y de esos 4, solamente 1.5 decide quién gobierna, digamos que Morena. Pero los otros 2 decidieron por otros partidos. Y los otros 6, para completar los 10, ni siquiera fueron a participar. Es decir, están ganando con la minoría, que es donde ellos tienen el control a través de sus programas clientelares, famosos programas del bienestar, que es la manera en que coaccionan o condicionan el ejercicio del voto. Es una realidad aquí donde lo quieran ver. Que digan que no, pero esa es la realidad. No es invencible si los ciudadanos salen a votar. Con que salga a votar 6, 7 ciudadanos de cada 10, con eso y ese ciudadano que es libre de tomar su decisión, ese es el voto y ese es el mejor antídoto para los que no estemos de acuerdo con las políticas que está generando la famosa 4T, o en Cancún, el verde, porque finalmente pues, el gobierno es del verde, la presidenta municipal es del verde. Entonces, no es invencible, es le tiene miedo a la competencia y entonces anda desesperado este partido, Morena, buscando a quién sumar, a quién jalarse de la oposición y llevárselo. Me parece algo totalmente pues mezquino en ese aspecto, pero peor quienes aceptan esas invitaciones, también eso es cierto. Entonces, los que nos mantenemos de este lado, los que creemos que sí es posible, porque numéricamente lo es, ¿qué tenemos que hacer ahora? Convertir eso en un sentimiento, convertir en una motivación, para que mayoritariamente cuando se salga a tomar la decisión, sea la mayoría de los cancunenses y no la minoría quien decida quién va a gobernar. Y en este caso está comprobado, cuando sale la mayoría, este tipo de gobiernos y de partidos como Morena y como el Verde pierden las elecciones. Lo hicimos en 2010. 2010, cuando en esos tiempos el PRI era el todopoderoso, PAN y PRD, ganamos. Por cierto, yo era el presidente del comité municipal y ganamos por primera y única vez el municipio de Benito Juárez. Es decir, ya lo hemos hecho antes, lo podemos hacer nuevamente. Eduardo, te agradezco mucho que hayas tenido el tiempo para estar con nosotros y platicarnos acerca de todos estos criterios, y te vamos a estar molestando para que nos platiques cómo va ese alzamiento de voz por Cancún y cómo va esta cuestión con la oposición. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más enviar un saludo al auditorio. Me siento muy contento de estar nuevamente, poder dialogar con el ciudadano a través de tu noticiero, Pepe, y insisto, hay que levantar la voz. No es tiempo que nos quedemos callados. Cancún merece un mejor futuro. Muchas gracias. Eduardo Martínez, militante del Partido de Acción Nacional, alzando la voz por Cancún. Gracias por estar con nosotros.